Gracias a nuestras panelistas y moderador por tan importantes aportes en este panel de perspectivas global para el fortalecimiento de las redes de juventudes. En este momento entonces seguimos con otro panel que tenemos sobre el papel de los gobiernos y los obstáculos en época de pandemia. Será moderado por Óscar Osvaldo Oliva Vidal, gerente general de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Guatemala. Anteriormente se desempeñó como director de proyecto de fortalecimiento de cooperativas financieras de WOCU en Ecuador. Ha sido consultor para el Banco Mundial y USAID en proyectos de microfinanzas en América Latina, el Caribe y África. Junto con él estará Manuel Rabino Rispalda, gerente general de FENACREP, desde Perú. Ingresó al movimiento cooperativo de ahorro y crédito peruano en agosto de 1962. Él es contador público titulado de la Universidad Nacional Mayor de San Carlos, máster en Administración de Empresas y se desempeñó como viceministro de Promoción Social del Ministerio. Fue presidente del Consejo Mundial en WOCU, entre otros importantes cargos. Además, se suma Adrián Rodríguez, gerente de FEDEAC desde Costa Rica. Él es consultor con más de 30 años de experiencia en el sector cooperativo en general, pero está especializado en ahorro y crédito. Ha sido consultor de varias organizaciones cooperativas, así como técnico y director de proyectos del Consejo Mundial de Cooperativas en varios países como África, Asia, Europa, Oceanía y América Latina. Terminamos entonces con Pedro Lavlain, quien es presidente de INCOP ubicado en Paraguay. El señor Pedro es licenciado en análisis de sistema con 38 años de experiencia en el servicio del sector cooperativo. En el 2001 fue presidente de la cooperativa Mercado 4 y vicepresidente de Proxfin en Canadá. En el 2001 fue presidente de Sencopan. Así que les damos la bienvenida a este panel. Es un placer saludarles. Quisiera, en primer lugar, agradecer a FECOLFIN y a WOCU la oportunidad de participar en este importante evento del movimiento cooperativo latinoamericano y la construcción de redes a nivel mundial que patrocina WOCU y donde FECOLFIN juega un papel importante. Gracias en lo personal al doctor Chávez y al doctor Valderrama por darnos la oportunidad de participar en esta actividad. El movimiento cooperativo es maravilloso. Esto lo demuestra el panel anterior. Es un panel de jóvenes, la nueva generación que está pues viniendo con fuerza a promover todo este movimiento cooperativo internacional. Y pues aquí habemos la otra parte del panel, ¿verdad? O sea, la parte de los mayores que estamos en un proceso pues de entrega de la estafeta, y qué bueno que podemos compartir, y si sacamos promedio de edades, pues esto debe dar un buen promedio. Gracias, señores, por compartir con nosotros. El tema que nos ocupa esta mañana es los roles del gobierno en nuestros países y nuestros movimientos cooperativos a nivel latinoamericano. La pandemia ha sido pues un evento que nos ha movido el piso a todos, ¿verdad? Desde la parte social, económica, cultural, y eso pues ha traído una serie de medidas y de decisiones que se han tenido que tomar a lo interno en las organizaciones, pero también a nivel de los países, creando pues ambientes complejos en los que tenemos y hemos tenido que remar en los últimos 8 o 9 meses. Hay pues impactos a nivel económico. La pandemia ha generado un distanciamiento social que los gobiernos, con tal de proteger la vida y la salud de las personas, se han visto en la necesidad de también tomar medidas que afectan la economía. Se han perdido trabajos, se han perdido empresas, se ha perdido
fuentes de repago, y todo esto pues ha afectado a las estructuras económicas de los países y por ende al movimiento cooperativo de cada uno de los países y a nivel internacional. Esta mañana nos acompañan pues 3 grandes dirigentes del movimiento cooperativo internacional para conversar sobre este tema, básicamente el rol de los gobiernos y el impacto, digamos, a las cooperativas y obstáculos o facilidades que se han dado para poder ir navegando en este mar de incertidumbre como ha sido el trabajar en época de pandemia. Quisiera en primer lugar entonces pedir a Manuel Rabines si pudiera compartir con nosotros su perspectiva del tema, y bienvenido, doctor Rabines, a compartir con este. Muchas gracias, Oscar. No sé si me ayudan con algunas presentaciones que he mandado. Sí. Bueno, quiero comenzar mientras ponen la pandemia, las filminas, que el primer caso de esta pandemia que nos ha cambiado nuestra vida en todo el mundo comenzó el 6 de marzo. Producto de un vuelo que llegó de Europa con gente contaminada. Se supone que en todo el vuelo, la mayoría se quedó en el Perú, otros pasaron a Chile, y en pocos días el impacto fue muy grande. La siguiente lámina, por favor. El primer caso que se registró en el Perú fue el 6 de marzo. El 11 de marzo ya el gobierno decretó una emergencia sanitaria nacional, porque eso se multiplicó muy rápido. El 15 de marzo, nuevamente se declara en estado de emergencia todo el país, y a partir de las 12 de la noche, la hora cero, se suspenden todas las actividades sociales y económicas en el país. Se cerró el país totalmente, colegios, universidades, centros de trabajo. El que les habla a las 10 de la noche fue a la oficina a sacar mi computadora y la mayoría de los papeles que necesitaba para trabajar, y así las hacían los gerentes. Felizmente mucha información estaba en las nubes y hasta la fecha no hemos regresado a la oficina. Esto paralizó el país. Lo único que podía funcionar eran las empresas que producían alimentos, los mercados y supermercados, los mercados distritales o comunales, como les quieran llamar, en sus países, los supermercados, los laboratorios y toda empresa que produzca medicamentos y distribuya a través de farmacias. No se podía transitar varios días en vehículos, no podíamos sacar los vehículos, y los que podían transitar lo hacían hasta cierta hora, y a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, toque de queda la llamamos acá, en términos del ejército, pero no se podía transitar ni vehículos, ni particulares ni públicos. Durante todo este tiempo, desde el 16 de marzo, 6.3 millones de personas se quedaron sin fuentes de trabajo. La siguiente lámina, por favor. No tuvieron ingresos. Los más afectados han sido las mujeres, los jóvenes y adultos entre 25 y 44 años, que laboraban principalmente en las micro y pequeñas empresas. El 64% de la fuerza de trabajo o de los puestos de trabajo en el país lo genera las empresas informales. Hay mucha informalidad en el país, ¿no? 1.2 millones de personas han perdido sus puestos de trabajo en la capital, en Lima, ¿no? Según fuentes estatales del Instituto Nacional de Estadística. La prensa dice que pasan de los 2 millones, pero nos vamos a dirigir a la fuente oficial. Voy a hablar de la fuente oficial. La siguiente lámina, por favor. Desde el 15 de marzo, y voy a reducir por el tiempo mi exposición, creo que tengo 10 minutos, la Superintendencia de Banca y Seguros dictó medidas prudenciales. Sacó
normas como no se dejaban en suspenso la obligación que tenían las cooperativas de presentar los estados financieros y 22 reportes junto con los estados financieros hasta el 20 de cada mes. Se cortó eso, se amplió, se dejó casi a la voluntad de cada cooperativa. Pero las cooperativas en realidad han cumplido con ese plazo. Y se habló de reprogramaciones, que se iban a reprogramar los créditos. Lo voy a hablar un poco más adelante, pero voy a anticipar. Se autorizó a reprogramar créditos hasta por 6 meses. Para todos los préstamos al último día de febrero. ¿Correcto? Inclusive se podían hacer los préstamos con problemas potenciales, se podían reprogramar. El Banco Central de Reserva también dio medidas para darle liquidez al sistema financiero, que estaba sobrelíquido, pero podría haber problemas, y les dio otras medidas que las voy a tratar más adelante. Creó un programa de Reactiva Perú 1 y Reactiva Perú 2. El primero era solamente para dar garantías a las empresas del sistema financiero sobre los préstamos, y el Reactiva 2 era así un aporte financiero para que siga operando el sistema financiero, ¿no? Con unas condiciones de tasa de interés muy bajas. El Ministerio de Economía y Finanzas también implementó una serie de programas como fondos para la microempresa. FAE es Fondo de Apoyo a las Empresas, a las Microempresas, el número 1, las reprogramaciones, y el fondo número 2, que era financiamiento de capital de trabajo. Solo consideró a las COPAC grandes en esas 2 etapas, en esos 2 fondos, y en el FAE Agro están las cooperativas, y en el FAE Turismo también están las cooperativas de ahorro y crédito. Pero aparte de esas acciones del gobierno a través del sistema de la industria financiera, cuando se habla del sistema financiero se habla de bancos, toda empresa, sociedad anónima, y cuando se habla de entidades financieras incluyen a las cooperativas. Esa es la distinción que hay acá. Se dictaron el siguiente cuadro, algunas medidas de emergencia para mitigar el soporte a las familias. Se emitió un bono rural, se benefició a 980,000 personas, se les dio $211, el equivalente a $211 a cada una de esas familias. Un bono de suspensión perfecta, las empresas podían suspender sus labores durante 3 meses sin darles sueldo a los trabajadores. También se les dio un bono a 300,000 personas, a las que tenían sueldos más bajos. Un bono familiar universal que alcanzó a 4 millones de personas pobres en todo el país. También se les ha dado $211, se les ha dado 3 veces a este grupo, en 3 oportunidades durante este tiempo. También se les dio a los independientes, porque había gente independiente que trabajaba, al plomero, al grafitero, al pintor de las casas, ¿no? Se les dio a 773,000 personas, hogares, también $211,000, y yo me quedo en casa para que la gente no salga, salvo cosas muy, muy urgentes. 2,740,000 personas se han beneficiado con $211 en 2 oportunidades. Adicionalmente, el gobierno, para las empresas que funcionaban, que trabajaban, aunque sea remotamente, porque el trabajo remoto comenzó desde el 16 de marzo, que ganaban hasta 1,500 soles, el gobierno a las empresas les devuelve el 35% de esos 1,500 soles, que son 1,500,417 dólares. Entonces, el gobierno asignó 166 millones para mantener los puestos en oficinas, empresas, industrias. Y le dio casi 60 millones de dólares a 1,874 municipios para que compren canastas de alimentos y alivien a
alivien esta preocupación y este problema a las gentes más necesitadas de cada uno de sus municipios. El gobierno, en la medida de otorgar liquidez, yo le decía el Banco Central de Reserva, 17,000, el siguiente cuadro, por favor, el siguiente, disculpen que yo hablo y creo que están cambiando el cuadro, como yo no el siguiente cuadro, el gobierno destinó 17,000 millones de dólares para aliviar, digamos, dar préstamos hasta 3 millones de dólares a todo tipo de empresas con garantía parcial del gobierno. Si llegaba hasta 3 millones, si llegaba hasta 6 millones, solamente tenía una garantía de 80% de parte del gobierno. Si era 3 millones, tenía 98% de garantía del gobierno. La tasa de interés era de 1.1 al banco, a la empresa financiera. Ella le ponía sus costos, pero lo han estado entregando en dólares entre 3.5 y 4.25, de acuerdo a cada empresa. Todo tamaño de empresa, personas naturales, personas jurídicas, pero solamente el sistema financiero. O sea, bancos financieros, cajas municipales y cajas rurales. No estaban las cooperativas. El Fondo Crecer es otro fondo del gobierno, es un bono de buen pagador, un descuento del 15% del crédito si se mantenían al día, y solo para MIPES que tuvieran ventas hasta de 9 millones de soles, 3 millones de dólares al año, ¿no? Ahí estaban las cooperativas. FAEMIPE era solamente para micro y pequeñas empresas. La ley permite que estén afiliadas las únicas empresas con ánimo de lucro que pueden pertenecer a una cooperativa de ahorro y crédito en el Perú son las MIPES, micro y pequeñas empresas. No todavía las medianas. Esperemos que en febrero ya las medianas también puedan pertenecer a una cooperativa como socias. Si entraron como pequeñas o microempresas y llegaron a ser medianas, no las podemos votar. La Constitución prohíbe eso. No puede ser un castigo que el que entró con micro y llega mediano hay que votarlo o le cerramos las puertas y no le podemos dar servicio. Eso no es correcto y estamos luchando para que eso quede en la ley. Pero micro y pequeñas sí. Préstamos garantizados hasta 8,000 dólares, garantía parcial del gobierno. Si el préstamo era hasta 15,000 dólares, el gobierno daba una garantía del 98%, de 15,001 a 30,000 soles, que es como 9,000 dólares, la garantía bajaba. ¿Okay? La tasa de interés estaba entre el 3 y 4%, la tasa de interés efectiva anual. Lo que normalmente está arriba del 18%, esos fondos tenían que darse para los socios de las cooperativas entre el 3 y el 4.5%. Solo MIPES, ventas anuales de 2 millones de dólares. Los bancos también han tenido participación. El FAE Agro, más o menos igual, porque se me acaba el tiempo. El FAE Turismo, también. Y después le voy a hacer un resumen. Y un programa de garantías que ha dado el Estado que tampoco es cooperativa. Y no estamos porque no tenemos cuenta en el Banco Central, no tenemos encaje en el Banco Central, y entonces eso nos impide tener otros beneficios. El siguiente cuadro, por favor, el siguiente. De todo ese dinero que ha dado el gobierno para reactivar la economía y reactivar los puestos de trabajo, hay una cobertura, o sea, se han entregado 16,622 millones ya. Falta entregar 20,166 millones de dólares. De esos 16,622, las cooperativas solamente han accedido a 21,320,000 soles.
porque los términos de desembolso son muy rápidos y las cooperativas en tecnología en el Perú estamos muy atrasados y no hemos podido acceder a mayor cantidad de fondos. Las cooperativas, unas 7 cooperativas, de ellas 3 grandes, han obtenido las 3 grandes más o menos 27 millones y para los primeros 44 millones de soles, cooperativas medianas de provincias. ¿Cuáles son los niveles de reprogramación en las empresas financieras en el Perú? La banca múltiple ha reprogramado el 31% de su cartera, la banca estatal el 19%, las financieras 70%, las cajas municipales de ahorro y crédito 67%, las cajas rurales de ahorro y crédito 66%, y las pymes, que son empresas de desarrollo de la pequeña y microempresa, el 64% han reprogramado. Las cooperativas han reprogramado, las cooperativas del nivel 3, las más grandes, han reprogramado el 50%, del nivel 2B, que son acercándose al nivel 3, 48%, y del nivel 2A, 48% de su cartera. La superintendencia ha ido flexibilizando las provisiones para no afectar los resultados, es la verdad, y nosotros hemos dado un visto bueno a una norma que va a salir los próximos días, que las cooperativas van a hacer por tramos las provisiones desde este año hasta el 2025. Este año se va a hacer provisiones de la cartera morosa solamente el 40%. Esa es la programación que tenemos. Sí, el 40%. El 2021 sigue con el 40%, el 22 50%, el 23 60%, el 24 80%, y el año 25 debemos llegar con el 100% de las provisiones. La empresa del sistema financiero está en un proceso de capitalización. 4 bancos van a capitalizar con sus recursos propios, metiéndose la mano al bolsillo. 11 instituciones ya anunciaron que van a sacar bonos. Las cooperativas no hemos usado la totalidad de nuestra palanca y estamos al 50% de la palanca capital versus activos ponderados por riesgos. Entonces, y como todos los días crecemos en aportes de capital, no tenemos ningún problema. Pero las cooperativas nos hemos colocado en una posición ya hace 3 años, 4 años, que el 70% de los remanentes va a la reserva cooperativa. Hay cooperativas que ya tienen más reserva cooperativa que capital social. Y las que están mal este año, la superintendencia va a poner una norma que esas cooperativas tienen que poner el 80% y hasta el 90% de sus remanentes a la reserva cooperativa. La superintendencia ha sacado una comunicación que al 30 de junio habían 130.000 millones de soles reprogramados, al 30 de septiembre ha bajado a 107 millones, pero ya se está viendo que las reprogramaciones que se hicieron en abril se están terminando en octubre y noviembre y va apareciendo la morosidad. Pero después han habido reprogramaciones de 12 meses, 24 meses y 36 meses. La morosidad se va a ver muy pequeña en este año, pero el próximo año va a haber una morosidad real significativa. Lo dejo ahí. Gracias, Manuel. Te agradecemos tu participación. Vamos a tener un espacio al final para preguntas de nuestra audiencia y preguntas que quedan en el ambiente. Quisiera entonces en este momento dar la palabra a nuestro amigo Adrián Rodríguez. Él es gerente general de FEDEAC,
la Federación de Ahorro y Crédito de Costa Rica. Y si pudieras compartir con nosotros, Adrián, la perspectiva de la experiencia de Costa Rica en el tema de gobierno y los apoyos y limitaciones que pudieran generarse al sector. Gracias. Gracias, Osvaldo. Realmente un gusto compartir con vos este panel y con nuestros amigos, colegas, don Manuel. No veo se nos salió don Pedro, pero creo que ahí está. Bueno, primero que todo, felicitar a FECOLFIN por la realización de esta 7ª conferencia financiera. Un agradecimiento a FECOLFIN y al Consejo Mundial de Cooperativas por invitarnos a participar en este evento. Y un saludo, cordial saludo a todas las personas que están participando, que nos están escuchando y viendo el día de hoy. Yo tengo 3 temas fundamentales que quería presentar, que la acción de los gobiernos, como ha explicado Manuel y sabemos de muchos otros países, hay acciones en el campo de atención de la crisis sanitaria, hay atención de la crisis social y económica, los altos niveles de desempleo, de informalidad en la economía, y hay ajustes de la normativa regulatoria del sector financiero. Esos 2 primeros temas los voy a pasar un poco más rápido para concentrarnos en el tercero. Entonces, como podemos ver, en el campo de la atención de la crisis sanitaria, en todos los países han habido diferentes tipos de lineamientos, de directrices del Ministerio de Salud, del gobierno central, decretos, medidas, etcétera, para lograr un distanciamiento social, para lograr reforzar medidas de higiene, para poder contrarrestar los niveles de reproducción del virus, declaratorias de emergencia, que en algunos países eso está regulado por legislación especial y permite el uso de fondos especiales para atención de poblaciones vulnerables, entrega de diarios de comida, atención de poblaciones desempleadas, etcétera. Todo el tema escolar ha sido crítico, la suspensión de clases presenciales en universidades, colegios, escuelas. Aquí en Costa Rica todavía se mantienen la suspensión de clases presenciales. Todo el país ha tratado de ir hacia la virtualidad en diferentes campos. Ha habido también restricción de circulación vehicular. Entonces, esa es la crisis sanitaria y así se ha atendido y es muy similar a lo que han hecho otros países. En el campo de la crisis social económica, medidas muy similares. Aquí se promovió el teletrabajo desde el 9 de marzo. Instituciones públicas todas fueron a teletrabajo y todavía lo están haciendo. El sector privado lo está haciendo en la medida de las posibilidades. En cooperativas lo estamos haciendo también. Hay reducción de temporadas de jornadas laborales, hay subsidios para desempleo. Y poco a poco, en las últimas semanas, se ha venido un proceso de reapertura gradual de actividades económicas que habían sido cerradas, restaurantes, aeropuertos, cines, hoteles, bares, playas, parques públicos, los parques nacionales, etc. Eso tiene una regulación del gobierno central, pero cada municipalidad está velando, cada municipalidad tiene que tener un plan de emergencia de atención de la crisis. Y entonces hay pequeñas diferencias de un lugar a otro, pero esencialmente lo mismo. Y finalmente en estos días ya se está analizando en el Congreso una ley especial para un fondo de avales y garantías que va a aportar un fondo inicial de $300 millones y eso se va a apalancar hasta unos $3.000 millones que llevará permitirá al sistema financiero desahogar la atención que ha dado a sectores afectados por la pandemia, porque muchos de esos créditos podrán ser avalados o garantizados con el fondo. Entonces, eso es parte de la atención. Para el que quiera ver más detalles de todo lo que se ha publicado en el diario oficial de Costa Rica, en la Gaceta, relacionado con el coronavirus, ahí están todas las normas, todos los decretos, todas las disposiciones de los ministerios, lo pueden consultar en esa línea, en ese link. Si alguien tiene interés en hacer un estudio a mayor profundidad, ahí lo puede hacer. Yendo entonces al tema de la normativa del sistema financiero nacional,
Las cooperativas que son supervisadas por las autoridades del sistema financiero nacional tienen un 11% del mercado costarricense. Y que aquí hay que hacer una diferencia muy importante. Como en Costa Rica y en otros países igual, algunas cooperativas están supervisadas por una superintendencia bancaria, digamos, o una superintendencia del sistema financiero. En otros países hay otra superintendencia para economía social, y en otros países lo que tenemos es que las cooperativas de crédito son reguladas por los institutos nacionales de fomento cooperativo. En Costa Rica tenemos las dos cosas. Tenemos un grupo de cooperativas que es supervisada por la Superintendencia de Entidades Financieras, digamos bancaria, y tenemos cooperativas que son reguladas por el Infocop, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. Esto es importante diferenciarlo porque muchas de nuestras cooperativas, todo lo que se ha hablado en esta conferencia sobre proporcionalidad, sobre Basilea, sobre flexibilización de normas, etcétera, eso aplica muchísimo para las entidades que son supervisadas por la supervisión del sistema financiero, pero no aplica para cooperativas que no accesan ese nivel de supervisión. Entonces, ahí en todos los países tenemos diferencias en cooperativas con unas características y otras con otras características. En este caso, nosotros, lo que voy a seguir hablando aquí, tiene que ver con cooperativas que son supervisadas por la SUGEF, por la Superintendencia de Entidades Financieras. Los bancos del Estado aplicaron al puro inicio, desde marzo, ajustes en sus políticas de crédito, en cobro, en readecuación de créditos. Todo el sector financiero se fue sumando, bancos privados, cooperativas. Han habido cambios normativos sobre clasificación de la cartera de crédito, sobre el cálculo de las estimaciones. El Banco Central redujo tasas de interés desde un 5,75 que estaban en febrero hasta un 3,40 hoy día. El Banco Central puso a disposición del sistema supervisado acceso a mecanismos de liquidez, al mercado integrado de liquidez que llamamos MIL, y un sistema nuevo de operaciones diferidas a plazo, que son unos recursos de más de $1.000 millones que el gobierno ha puesto a disposición de las entidades supervisadas, todas las entidades supervisadas, bancos, cooperativas, financieras, todas las supervisadas. Y de ese volumen de dinero, las cooperativas supervisadas tienen acceso a unos $143 millones que podrán utilizar como mecanismo de liquidez a 4 años, una tasa de interés muy baja, y esto es para ayudar a las poblaciones que han sido directamente afectadas por la pandemia. También se han generado programas especiales para sectores productivos y MIPYMES. Hubo un programa, o hay un programa especial de financiamiento a todas las pymes que exportan, para poder generarles, recuperar su capacidad exportadora, y así sucesivamente. ¿Cuál es el gran reto? Para hacer esto corto y directo, creo que en términos de lo que los gobiernos han hecho es muy similar, con diferencias de un país a otro. Depende, yo creo que hay 2 factores diferenciadores. ¿Cuál es la capacidad fiscal de los gobiernos de inyectar más recursos a la economía? La capacidad de endeudamiento de nuestros gobiernos para inyectar o endeudarse más y inyectar más recursos a la economía. Eso hace diferencias entre un país y otro. Y luego tenemos el tema de la diferencia entre cooperativas que son supervisadas por la autoridad del sistema financiero y las que no lo son. Ahí hay grandes diferencias. Bueno, en el caso nuestro en Costa Rica tenemos 2 retos importantes, que es que a partir del 1 de diciembre, o sea, en 4 días, en 5 días, se modifica la clasificación de capacidad de pago de los deudores, a los cuales se le van a otorgar nuevas prórrogas, nuevas adecuaciones o refinanciamientos. Todo crédito que sea refinanciado o readecuado a partir del 1 de diciembre, la calificación de la capacidad de pago del deudor va a cambiar. Eso quiere decir que la flexibilización que se hizo al inicio debe volver a su estado original para poder valorar el verdadero impacto que tiene la pandemia en los estados financieros de las entidades financieras. Es decir,
para revelar el verdadero estado de las provisiones, la morosidad, las estimaciones que requieren las entidades financieras. Ese es un reto. Y luego es que el próximo año, en junio, vence el periodo de flexibilización de otras normas que tomó la superintendencia, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Eso habrá que ver qué pasa, pero en principio el otro año, al cambiar o al volver al estado original en materia de estimaciones y ese tipo de condiciones, el sector financiero como un todo tendrá que ir haciendo las provisiones reales para toda la cartera morosa afectada por la pandemia, o incluso tendrá que ir pasando algunas pérdidas. Entonces, para el sector de ahorro y crédito supervisado, y en general todas las cooperativas, creo yo, esto presenta serios retos en materia de administración de la liquidez, la calidad de los activos, la creación de capital institucional, como explicaba don Manuel. El caso peruano, ellos están generando mayor capacidad de reservas patrimoniales, el tema de las disciplinas financieras, el tema de mecanismos de estabilización, qué va a pasar con las cooperativas que no logren superar la crisis, cooperativas que tengan una mala calidad de activos, que no tengan el capital suficiente, que no tengan las disciplinas financieras adecuadas para administrarse en esta crisis, sobre todo cooperativas no supervisadas, ¿verdad? Entonces, ahí los mecanismos de estabilización o de reestructuración de cooperativas va a ser muy importante. Y finalmente, creo que el gran reto es cómo nuestras entidades sobreviven como instituciones, porque sobreviviendo como instituciones es la única forma que vamos a poder contribuir activamente a la reactivación económica de nuestros países. Entonces, nuestro reto es doble, es sobrevivir como instituciones y a la vez aportar a la reactivación económica, social de nuestros países. Entonces, con esas ideas quisiera terminar esta presentación. Gracias, Osvaldo y compañeros. Gracias, Adrián. Agradecemos mucho tu presentación. Quisiera en este momento entonces introducir al pleno a nuestro amigo Pedro Loblein. Él es el presidente de INCOP en Paraguay. Pedro, pues seguramente viene del sector de Sencopan, ahí la Central de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Paraguay, que tiene pues experiencia desde el sector de federado, digamos, de la industria. Ahora pues tiene una representación y tiene un puesto en el gobierno, y quisiéramos pedirle al doctor Loblein, digamos, que nos pueda compartir la experiencia de Paraguay. Bienvenido, Pedro. Muy buenas tardes para nosotros, para ustedes todavía buenos días. Osvaldo, un placer estar en comunicación. Primero, agradecerle al doctor Chávez, al doctor Valderrama, a FECOLFIN, a darnos esta posibilidad de participar hoy en esta, ya la segunda jornada que está llevando esta convención. Y bueno, como ya dijeron los que me antecedieron, esta situación de pandemia realmente nos tomó a todos de sorpresa. Acá en Paraguay empezamos realmente desde quizás una de las cosas más importantes o más oportuna que decisión del gobierno, en donde en el primer caso detectado del COVID ya se tomó la decisión de cerrar totalmente, una cuarentena total. No se esperó mucho en tomar esa decisión, y quizás por eso los resultados y el impacto desde el punto de vista de la mortandad no es como en otros países, pero sí ahora, después de cuando se empezó a reactivar nuevamente, aumentó los niveles de infectados y también de casos de mortandad por consecuencia del COVID. El sector cooperativo, como todo el sistema económico en Paraguay,
esto fue un año, arrancó un año con mucha expectativa, veníamos de año ya bastante difícil. Y bueno, hemos realmente empezado, como dice, un año con mucha expectativa, pero a partir de marzo cambió totalmente. En la gráfica se ve allí cómo es un poquito para que conozcan lo que es las cooperativas. En Paraguay nosotros tenemos 3 sectores. El INCOP como entidad del Estado tiene la regulación de todo el sector cooperativo, sector de ahorro y crédito, sector de producción agrícola y lo que se denomina como demás tipo de cooperativa, o sea, todo el sistema, el modelo, y en total tenemos 834 cooperativas. El sector de ahorro y crédito tiene 507 cooperativas. Cooperativas de producción hay 181 y demás tipos 119. Ese es el conjunto. Si me pueden pasar la siguiente lámina. Tenemos allí por departamento cómo está en cada uno. Nosotros tenemos, el Paraguay está dividido en departamentos, tenemos, y lo dividimos nosotros desde el INCOP por regiones. La región Chaco, en donde hay 23 cooperativas, que sería la parte norte del país. La región 2, que es la parte de 4 departamentos, hay 84 cooperativas. Pueden ver ahí en el mapa, tenemos lo que es la región Chaco en azul, la región norte en la parte amarilla, la región central, que es donde se concentra la mayor cantidad de cooperativas, y después la región sur. Ahí llevamos las 834 cooperativas. A nivel país, el 50,5% está ubicada en Asunción. El 50% de las cooperativas están ubicadas en Asunción o en Central, o sea, ahí está concentrado todas las cooperativas. En la siguiente lámina, si me pasan, vamos a ver cómo fue las cooperativas dentro del sistema financiero nacional, según los activos, y una comparación, un poco un gráfico que realizamos desde una comparación del 2009 al 2019, y vemos que en el 2009 los bancos tenían el 74% del activo del sistema financiero y las cooperativas estaban en un 22%. En el 2019 los bancos crecieron, fueron al 77% y las cooperativas bajaron al 19%. Entonces, ese es cómo está la importancia que tienen las cooperativas. Por eso que el gobierno en todo momento, a partir de este gobierno, todo el apoyo, porque dando la importancia que tanto del sector financiero como el sector productivo agrícola. En las siguientes láminas vemos cómo está conforme a la cartera de crédito. Y allí vemos también lo mismo, o sea, los bancos tenían el 71% de la cartera de créditos y las cooperativas el 23%. Allí es donde cuando uno mira cómo el comportamiento del activo y vemos cómo decreció, digamos, la participación, porque los bancos empezaron a entrar dentro de lo que es el nicho genuino de las cooperativas, de que es principalmente el microcrédito, la parte de crédito de consumo. Y bueno, ahí empezó a aumentar, digamos, mayor competencia al sector bancario con las cooperativas, pero sigue teniendo una fuerza muy importante el sector cooperativo. Y bueno, que está en el orden del 18% dentro de la concesión de créditos. Entonces, es demasiado importante la participación de las cooperativas. En el siguiente gráfico tenemos, conforme a los depósitos, acá se dio una situación, no sé si cómo se dio en los otros países de Latinoamérica, pero en Paraguay. En la pandemia nosotros teníamos un temor de que, así como cayó la concesión de crédito, subió la morosidad, teníamos miedo que la cartera de ahorro disminuyera. Sin embargo, este año, en los primeros 10 meses, o a octubre, comparativamente lo que fue 2019-2020, el crecimiento de la cartera de ahorro
es más del 8%, o sea, creció los ahorros. Eso hizo que crezca también el activo, pero los activos están en el activo líquido. La colocación de crédito está muy difícil, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí, conforme a los depósitos, como también representa el 14% del sistema financiero nacional respecto a los depósitos o captación de ahorros. En la siguiente lámina vamos a ver cómo está en cada sector, y el 56% de las cooperativas de ahorro y crédito tiene la participación de los activos. Las cooperativas de producción tienen el 43%, y demás tipos son las cooperativas más pequeñas y representa el 0,4% respecto a los activos dentro del sistema de cooperativo nacional. Bueno, si hablamos un poco de lo antecedente, podemos decir de que como el crecimiento que hubo en el primer trimestre realmente fue muy importante, muy interesante. Decíamos que, como dije en principio, iba a ser un año muy, muy bueno, y a partir del marzo empezó donde viene la caída y el crecimiento, por sobre todas las cosas, de la cartera de ahorro y el crecimiento de la morosidad. Entonces, estimábamos acá un crecimiento, el Banco Central estimaba un crecimiento del Producto Interno Bruto del 4,1% para este año. Luego, eso para junio se llegó ya que íbamos a tener un crecimiento negativo, y bueno, hoy día se habla de que no va a ser tan mal, ¿no? Que vamos a tener un crecimiento de 1,5% del Producto Interno Bruto, a pesar del año difícil, ¿verdad? Realmente el escenario en el cual arrancamos el año y la respuesta rápida que se dio desde el punto de vista del INCOP, cuando ya vienen los problemas, tuvimos que empezar a sacar resoluciones en donde flexibilizar. En Paraguay nosotros tenemos lo que es el Marco General de Regulación, donde las cooperativas funcionan y tienen las exigencias. Nosotros desde el INCOP entonces empezamos a sacar resoluciones para poder ayudar a las cooperativas puedan seguir, por sobre todas las cosas, desde el punto de vista de la reestructuración de crédito, desde el punto de vista de refinanciación, dar posibilidad a lo que es mover los vencimientos. Algunas cooperativas, gracias a esa resolución que hemos sacado desde el INCOP, las cooperativas pudieron trasladar y adecuar los pagos conforme a los socios, porque socios. Y otra también de que mantener la calificación de los socios y no por la caída de la mora a consecuencia de esta pandemia, los socios pierdan su calificación. Todo eso hemos flexibilizado. Otro problema importante que hubo es el tema, nosotros por ley en Paraguay, las cooperativas tienen que hacer su asamblea ordinaria hasta el 30 de abril de cada año. Justo estábamos en el momento más difícil, donde todas las cooperativas tenían que hacer su asamblea en mes de marzo y abril, donde el mayor porcentaje de cooperativas lo realizan, y a consecuencia de esta pandemia, esto se quedó suspendido, las cooperativas no podían realizar su asamblea, y eso realmente fue un inconveniente muy grave que logramos después de mucho lobby a nivel parlamentario y también el apoyo del Ejecutivo, todo el sector, y el INCOP impulsó un proyecto de ley para poder que el INCOP tenga autorización para solucionar los problemas y mantener el normal desarrollo, desenvolvimiento económico por sobre todas las cosas de las cooperativas. Entonces, eso
facilitó y bueno, hoy día tenemos que todavía no se pueden hacer asambleas, pero sí piden autorización de manera especial al INCOP para poder aprobarlo el presupuesto y todo lo que es de parte económica, esperando el momento para que se puedan hacer nuevamente la asamblea. A consecuencia de la cuarentena hubo un incremento de la cartera morosa. Había una excesiva exigencia en las documentaciones para acceder a líneas de crédito a largo plazo. Tenemos una limitación, tienen una limitación grande las cooperativas respecto a acceso a crédito o financiar al socio a largo plazo a tasa baja, ¿verdad? Y algo que desnudó realmente esta cuarentena, esta pandemia, por sobre todas las cosas, es un poco el bajo desarrollo tecnológico que tienen las cooperativas desde el punto de vista de brindar servicios a sus socios utilizando la tecnología. Todo lo que son, digamos, usarlo a través de el internet, a través de los celulares, los servicios digitales, o sea, realmente el servicio, tenerle conectado, estar conectado, a pesar que las puertas estaban cerradas, estar conectado con sus socios, eso era imposible por el bajo desarrollo tecnológico. Eso es algo que vino a desnudar esa debilidad que tiene el sector. Las medidas emitidas, como le dije, para superar el INCOP se promulgó la ley 6574, que fue impulsado por el INCOP, que le dio la potestad al INCOP a solucionar los problemas de la no posibilidad de realización de asamblea, imposible realizar asambleas virtuales. Eso fue, entonces, gracias a esa ley pudimos solucionar eso. El INCOP dispuso que se puedan diferir los cargos, las previsiones generadas a consecuencia de la morosidad. A partir de 60 días de mora, acá la normativa exige que las cooperativas puedan previsionar. Entonces hemos sacado una resolución especial en donde las cooperativas puedan diferir por 3 años sus previsiones y no castiguen este ejercicio, sino vayan reconociendo dentro de los 36 meses que actualmente, dada la situación que se está dando, y no sabemos cuándo va a terminar esto, porque aumenta el número de contagios, no sabemos muy bien cuándo vino el COVID, pero no sabemos cuándo se va. Ampliamos eso de 3 años a 5 años, la posibilidad de diferir las provisiones a consecuencia de la morosidad. Eso, digamos que da un respiro. También se le sacó una resolución en donde se le dice a las cooperativas requisitos mínimos para conceder el crédito. Se le está pidiendo, digamos, asumir riesgo para poder colocar crédito y ayudar a reactivar la economía. Actuó también el INCOP como ente del Estado, con otros entes del Estado, y está la Agencia de Desarrollo Financiero, y eso fue algo muy importante. Como le estaba diciendo, si hay algo que en Paraguay tienen las cooperativas, el tema de la posibilidad de financiar a largo plazo y a tasas bajas, se creó por ley, el gobierno creó un fondo con una garantía fiduciaria, y en ese 300 millones de dólares a través de la Agencia Financiera de Desarrollo se pone a las cooperativas a 6 años de plazo con 1 año de gracia y a una tasa que pueda llegar al socio final a un máximo de 5,5%. Esa es una medida que ayudó muchísimo desde el gobierno. Y bueno, y el INCOP hizo el canal para que las cooperativas puedan acceder a eso, y de esa manera, pero está destinado para los micro, pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, se creó el Fondo de Garantía, conocida como FOGAPI, Fondo de Garantía del Paraguay, en donde se le estaba en principio que el Fondo de Garantía de FOGAPI para que puedan dar los bancos y las cooperativas créditos a sus socios estaba en una cobertura del 70%,
Eso se aumentó para las medianas 80% y para las micro 90%. O sea, el fondo de garantía da una cobertura a la cooperativa del 90% si se trata de un socio microempresario. Eso también es algo que ayudó muchísimo y están utilizando las cooperativas. Los desafíos. Bueno, el desafío más importante dentro de esta emergencia es cómo seguir dando los servicios, asumiendo los riesgos y que puedan realmente ayudar a mejorar las condiciones económicas y sociales. Ese es uno de los desafíos más grandes para las cooperativas, de cómo mantener los servicios y para poder ayudar a ese mejoramiento de condiciones económicas y sociales. También el panorama de la economía del 2021, por suerte en este momento se ve en los últimos trimestres una mejora considerable y toda esa proyección que decía que Paraguay iba a tener un crecimiento negativo, en este momento se proyecta un año bueno desde el punto de vista del crecimiento económico. El impacto desde el punto de vista económico al Paraguay se estima no va a ser tan fuerte como en otros países, entonces realmente que esto va a ser algo que las cooperativas están en condiciones de poder dar crédito. Acá hay algo importante, es el hecho del crecimiento de la cartera de ahorro, que hoy día es activo líquido en las cooperativas están con un exceso de liquidez. Imagínense que la normativa del INCOP pide mantener un 7%. El promedio, lo que nosotros consideramos, está del 15%. Sin embargo, el promedio de liquidez del sector está del 28%. Ese activo líquido deben convertirlo en activo productivo, o sea, colocar en crédito. Ahí implica asumir riesgo. Estamos esperando desde las perspectivas de que mejore económicamente y se pueda dar esa situación, ¿verdad? El otro desafío es la posibilidad de seguir accediendo a fondos a largo plazo. Lo que se dio tanto el FISALCO o el FOGAPI realmente ayudaron mucho, pero no es suficiente. Hay una necesidad tremenda de que el sector reciba más apoyo financiero a largo plazo y a tasa baja, porque acá el 80% del fondeo de las cooperativas viene de ahorristas. Son los socios ahorristas los que fondean a las cooperativas y el promedio es a corto plazo, mediano, máximo 36 meses, y las cooperativas en Paraguay también pagan una tasa elevada a su ahorrista y eso hace que el dinero, que concederlo en crédito, las tasas activas es también alto. Entonces, el desafío grande acá es seguir buscando fondeo a largo plazo, a tasa baja. Ese es un gran desafío. Como ente regulador, seguir de cerca con la evolución de los principales indicadores. Hemos hace una semana sacado un nuevo marco general de regulación para las cooperativas. El último marco general de regulación se emitió en el 2017. Dada la coyuntura actual, hemos sacado un nuevo marco general de regulación flexibilizando y eliminando aquellos indicadores en el cual no permiten el desarrollo de las cooperativas. La regulación debe ser lo suficiente como para mantener un estricto control, pero por sobre todas las cosas ayudar al fortalecimiento de las cooperativas. Es la política principal y dado eso, entonces hemos emitido un nuevo marco que entra en vigencia ya a partir de este mes de noviembre, en donde las cooperativas tienen una herramienta mucho más que le ayuda a desarrollarse mejor y pueda brindar, crecer los servicios con los socios. Y la intención principal desde el INCOP es controlar, regular, controlar a las cooperativas y apoyarles desde el punto de vista para mantener el desarrollo.
Eso es así en línea general. Estamos nosotros ahora trabajando, trabajando con el Ministerio de Salud y las otras entidades del Estado, buscando cómo solucionar el problema de la no realización de asambleas. Ya vamos a entrar, se tomó la decisión con esta ley especial que todos los mandatos que fenecieron este año y no pudieron ser electos, se corre automáticamente un año y van a ser electos en la asamblea que tienen que hacerlo desde enero hasta abril. Y en esa asamblea que ojalá podamos hacer en este momento el último acuerdo y estamos esperando que dé el ok el ministro de Salud, estamos por sacar un decreto en donde se va a hacer asambleas y en enero, febrero, por grupos de hasta 300 socios en una asamblea. O sea, la aglomeración de personas es el problema principal, ¿verdad? Entonces, estamos en ese proceso para poder, de esa manera, que las cooperativas más grandes puedan hacer las asambleas simultáneas en varios lugares, en varios salones, digamos, con distancias prudenciales, con todo el protocolo sanitario, y en cada local estaría un máximo de 300 personas. Ese es el proyecto que está en manos del Ministerio de Salud, del Ministro de Salud, y si Dios quiere en estos días estaría saliendo un decreto al respecto. Bueno, con esto es lo que estamos desde Paraguay, en esta situación muy difícil que todos estamos viviendo. Gracias, doctor Loblain. Te agradecemos mucho la participación. Yo quisiera profundizar un poquito con don Manuel Rabines el tema de cuánto está apoyando el gobierno en acceso a medios de pago a las cooperativas en Perú, porque cuando mencionas que no tienes encaje en el Banco Central, no tienes cuentas en el Banco Central, ¿cómo pueden accesar? Y ahora que tenemos que tener operaciones virtuales, ¿qué apoyo recibe el sector? Y si estás haciendo algo respecto a eso, de algún lobby para poder llegar a tener este tipo de servicios. Sí. Bueno, gracias, Osvaldo. Nosotros formamos parte del sistema financiero. No somos sociedad anónima porque la ley dice que forma parte del sistema financiero todas las instituciones bajo la forma de sociedad anónima. Y nosotros no somos ese bicho. Entonces, estamos haciendo lobby. No es fácil cambiar la opinión, primero de los directores del Banco Central, y no la vamos a cambiar nunca de los bancos, pero hemos hecho lobby y hay gente del Banco Central que está trabajando con cooperativas porque ellos no saben cómo funcionan las cooperativas, cuáles son sus mecanismos de gobierno, de fondeo. Ya han encontrado que hay cooperativas que tienen buena calificación de las clasificadoras de riesgos. Una cooperativa grande ya tiene cerca de 180 millones de fondeo para préstamos, son operaciones, ¿cómo le llaman? Bueno, que se pueden convertir en determinado momento en capital de trabajo a la hora de calcular el patrimonio efectivo, ¿no? Con esas cooperativas, con 5 cooperativas ha comenzado a trabajar. He tenido reuniones con varios directores del Banco Central, y todos, creo que el 100% ya está de acuerdo. Va a ser un trabajo un poco complejo. Esperamos que el próximo año tengamos por lo menos unas 2 cooperativas ya que tengan acceso al Banco Central de Reserva, que puedan abrir sus cuentas, que tengan plazos fijos en el Banco Central y que entren a los medios de pago. Para eso estamos preparando las cooperativas más grandes, y a través de esas cooperativas, las cooperativas hermanas que no reúnen los requisitos, entren a los medios de pago y a la facilidad del Banco Central a través de estas cooperativas grandes. Eso nos dificulta mucho
en algún momento está dividido el movimiento de ahorro y crédito. Si debemos entregar digamos, los encajes al Banco Central o manejarlo nosotros mismos. Nosotros teníamos, antes de la pandemia, estábamos por encima de la ley, teníamos 25% del ratio de liquidez, ahora estamos por el 35%, el sistema financiero está bordeando el 40%, la gente sigue llevando los depósitos a las cooperativas y al sistema financiero, pero no se endeuda. Cancelan préstamos y no quieren endeudarse más. Entonces, eso hace que el sistema esté sobrelíquido. No tenemos lo que tiene Costa Rica, por ejemplo, que sí entran a los medios de pago. No sé si las cooperativas en Colombia lo tienen, pero nosotros aspiramos al próximo año a tener eso. Gracias, Manuel. Seguramente es un tema que tiene que ver con la supervisión de parte de las superintendencias financieras, y pues en casi todos los países el movimiento lo tienen dividido. Uno lo ve en las superintendencias, la subjefa en Costa Rica, otro lo ve el Infocop. Entonces ahí hay seguramente muchas inequidades, digamos, en el tratamiento hacia las cooperativas, ¿verdad? Si me permite, sí. Osvaldo, Sí, Manuel, por favor. Algo. La Federación ha tenido la supervisión de todas las cooperativas de ahorro y crédito hasta el 31 del 2018. Sí. En el 18 hicimos una mesa de trabajo con la superintendencia porque la OCDE puso como requisito que no podía haber un sistema financiero que estaba creciendo tanto sin regulación del Estado. Y para que el Perú entre a las OCDE, ese era un requisito que se tenía que solucionar. Entonces, hicimos una mesa de trabajo y desde el 1 de enero del 2019 la superintendencia regula y supervisa las cooperativas de ahorro y crédito. Pero las hemos dividido en tres niveles. Nivel 1, que son las pequeñas, que tienen hasta 4,5 millones de soles de activos, o sea, 1,5 millones de dólares. De ahí hasta más o menos 279 millones de activos, de soles, y esas las hemos dividido en dos partes, y las grandes, que son 11, que están en el nivel 3. De acuerdo a eso son las exigencias de presentación de información, porque a una pequeña no le puedes tener un oficial de lavado de activos, un jefe de riesgos, porque la quiebras. O sea, es tan pequeña que sus activos, sus ingresos no le permiten tener todo eso. No le puede exigir un gerente que tenga pues maestría, ¿no? Porque, o sea, de acuerdo al tamaño de la cooperativa, en realidad somos 4 niveles, van las exigencias, ¿no? A la nivel 3 ya tienen que ser profesionales con maestría y ese tipo de cosas. Entonces, pero con la superintendencia saca las normas, las conversamos, no todas. Por ejemplo, esta de las provisiones nos las mandó y las hemos conversado. Nos hemos reunido los gerentes y hemos dado opinión y hemos dicho tal cosa no se modifica por esto, tal cosa no, va contra la ley, va contra la Constitución. Entonces se lo de la superintendencia, vamos más o menos manejando bien las cosas, ¿no? Hay una superintendencia adjunta de cooperativas dentro de la superintendencia. Me han quitado ya 3 trabajadores. Gracias, Manuel. Quisiera ir con el doctor Loblein. Diga, aquí tenemos un reto, ¿verdad? Tenemos exceso de liquidez y por otro lado necesitamos recursos de largo plazo del gobierno. ¿Cómo vamos a manejar esa combinación? Porque los recursos del gobierno compiten con los recursos propios de las cooperativas en tasas, en condiciones, y eso, digamos, el socio se ve pues tentado a tomar los recursos del gobierno y no los recursos de las cooperativas, porque seguramente el margen financiero para las cooperativas viene de los propios recursos que está intermediando. ¿Cómo va a manejar eso a largo plazo el movimiento paraguayo, doctor Loblein?
Doctor Loblain, ¿tenemos el micrófono? Sí, ahí Gracias. está. Como le estaba diciendo, es un problema el hecho de que hay un exceso de liquidez y los socios piden créditos a más largo plazo a tasa más baja. Ese es el inconveniente principal. Ocurre lo mismo que dijo el amigo, y de paso me olvidé saludarle al amigo Manuel, hace mucho que no nos vemos. Los socios cancelan su crédito y no se vuelven a endeudar, no quieren endeudarse y traen más dinero, ¿verdad? Entonces, hay un problema allí pero el problema de calce y de costo financiero. Lo que aquí tendría que trabajar fuertemente es lo que capta a largo plazo, lo coloca a largo plazo y con los requisitos que viene de parte, si se consigue ese fondeo. Y bueno, acá las cooperativas, a veces duele decirlo, pero tenemos que decir de que tienen que ir bajando los costos financieros, están pagando. Imagínense que el promedio de tasas pasivas del sector bancario está menos del 4% en certificados de ahorro. El sector cooperativo está en 8,89% el promedio de su costo. Entonces, es muy alto. Hay una diferencia de 6 puntos entre el promedio del sector bancario financiero y el sector cooperativo. Entonces, las cooperativas, los dirigentes dicen, no, tenemos que mantenerle al socio porque eso históricamente fue así, pero la coyuntura cambió, los tiempos cambiaron. Los socios van a buscar dinero en donde se le da a menor tasa el que quiere el crédito. Y bueno, y el ahorrista, si las cooperativas bajan, no van a tener tampoco en dónde colocar porque el sistema financiero está muy bajo. Entonces, eso es algo que tienen que hacer. Y a la problemática esto de los largo plazo, más aún eso le va a empujar a las cooperativas, a los administradores de las cooperativas a que tienen que administrar mejor sus costos. Acá la inversión tecnológica, como son débiles en inversión tecnológica, hacen también que sus costos administrativos, sus gastos administrativos son muy, acá tanto la parte de costos y gastos tienen que reducirlo para poder bajar y tener un menor spread. Se ha demostrado en este tema con el crédito Fisalco, en donde la agencia financiera le dio a una tasa de 0,5 y le dijo máximo poder, sobre eso máximo 5 puntos. Algunos dijeron, no, 5, estamos acostumbrados a tener un spread más alto, y tomaron eso y al final le es rentable, o sea, se demostró de que sí se puede, y hay cooperativas que lo aumentó 4 nomás, no aumentó 5, igual le es rentable. Entonces, acá hay que mejorar la gestión, reducir costos y gastos, y bueno, y dentro de eso habrá cooperativas que van a tener que hacer cambios fuertes desde el punto de vista acá y romper paradigmas y todo para poder hacer frente a estas dificultades si es que se logra el acceso a un fondeo más bajo a largo plazo. Y bueno, ¿y qué hacemos con esa liquidez que si no colocan le va a generar pérdida? No pueden seguir teniendo un activo líquido que tiene un costo financiero muy alto y no lo están colocando. Tienen que cambiar y ser mucho más eficiente en su gestión para poder, o si no van a tener pérdidas. Gracias, doctor Loblain. Mi estimado Adrián, quisiera preguntar cómo ves el panorama después de junio del 2021. Ahí vencen las condiciones, digamos, de medidas supletorias que está implementando el gobierno y permitiendo hacer con el movimiento cooperativo. Y mencionaste dentro de tu presentación los mecanismos de consolidación del sector. ¿Cómo visualizas esto desde la perspectiva de las cooperativas grandes? Seguramente sobreviven, pero el sector, digamos, que está bajo
el control del Infocop, ¿cómo lo visualizas? Gracias. Primero quisiera retomar las palabras de don Pedro. Los excesos de liquidez definitivamente podrían llevar a algún tipo de problemas adicionales a partir del próximo año. Las cooperativas siguen captando a tasas de interés muy altas, mientras que los bancos están comenzando a accesar los fondos baratos de los gobiernos. Aquí en Costa Rica, en junio, 3 bancos privados accesaban fondos de desarrollo, Sistema Banca para el Desarrollo, que es un fondo público, y son 11 bancos privados. Ya ahora, los 11 bancos privados están accesando los fondos de Banca para el Desarrollo para financiar pymes. Y también están accesando fondos de liquidez adicionales de estos que se han puesto al servicio del sistema financiero. Entonces, mientras las cooperativas están captando altas tasas de interés a corto plazo, los bancos están accesando fondos baratos a largo plazo. Entonces, cuando venga el proceso de reactivación y la crisis sanitaria esté más controlada y haya que salir a la calle a colocar crédito, tenemos el riesgo que nuestras cooperativas van a salir con tasas de interés mucho más altas que el resto del sector financiero. Entonces ese es un tema importante, no es cuestión solamente de captar y tener el dinero ahí guardado. Incluso las cooperativas podrían, en los casos que se pueda, en los países donde se pueda, las cooperativas deberían de estar accesando esos fondos públicos, reemplazando captaciones de corto plazo con deuda de largo plazo a menor costo, para que las cooperativas estén en capacidad de servir a sus miembros con mejores tasas de interés. Entonces ese es un gran tema, creo que ahí está muy bien planteado, como lo está planteando Paraguay, es realmente un tema muy importante. Otro tema relacionado a eso tiene que ver con la crisis, potenciales crisis reputacionales de imagen. En todos los países tenemos cooperativas supervisadas por el sector financiero y otras que no. Bueno, la gente habla de cooperativas en general. La gente le cuesta diferenciar cuál cooperativa es supervisada por el instituto y cuál es supervisada por la SUGEFO, por la superintendencia. El público en general no ve estas diferencias. Entonces, si en los próximos años, 1 año, 2 años, algunas de estas cooperativas que no son supervisadas comienzan a tener crisis de liquidez o crisis de rentabilidad, a generar pérdidas o cualquier otro fenómeno, incluso cooperativas supervisadas están expuestas a algunos problemas, eso va a generar una crisis reputacional, una crisis de imagen. Tenemos que prever que las cooperativas que están captando a muy corto plazo altos volúmenes se pueden exponer a un riesgo de corrida de fondos. Entonces son temas que cada país tiene que manejarlo, cada país tiene que analizarlo y tienen que tener planes de contingencia para esos posibles riesgos. Entonces, volviendo a la pregunta de Osvaldo sobre el caso de Costa Rica, lo que yo puedo decir es que a pesar de la evolución del virus, está la esperanza en la vacuna, en la esperanza en que las medidas sanitarias logran aplanar las curvas de contagio y la esperanza de que el próximo año todo vuelve un poquito a la normalidad y ya los países no pueden seguir simplemente cerrando sus economías, el comercio, la gente necesita comer, necesitamos volver a generar empleo dentro de una realidad diferente, guardando distancia, con mayor higiene, pero usando mascarillas, lo que sea, pero hay que volver a generar la economía. Entonces, las medidas de los gobiernos no son permanentes. Tenemos que tener mucha conciencia que las medidas que los gobiernos han implementado, originalmente tal vez con un error pensando que era por 3 meses, ahora ya vamos por 8 meses. El primer caso de COVID apareció en China hace 1 año, es decir, oficialmente la pandemia ya tiene 1 año y en el mundo a nivel global. Entonces,
las medidas de los gobiernos no son permanentes. Los gobiernos tienen capacidades fiscales limitadas, capacidades de endeudamiento limitadas, y en términos generales en América Latina nuestros gobiernos ya están bastante endeudados. Entonces, yo no esperaría grandes paquetes de ayuda de parte de los gobiernos a futuro, por los próximos 2-3 años, tal vez no. Hay que pensar que esas medidas de gobierno se tendrán que ir retirando debido a las crisis fiscales que esto está generando en todos los países. Y las cooperativas o todas las entidades financieras debemos de preocuparnos muchísimo por la calidad de nuestros activos y digamos, el capital institucional, el capital no redimible, el capital permanente. Tenemos que hacer esfuerzos un banco llama a sus accionistas y le pide unos cuantos millones de dólares y se recapitaliza. Nosotros no podemos hacer eso con nuestros asociados. Entonces tendremos que pensar en mecanismos de capitalización permanente. Tenemos que cambiar la mentalidad sobre la repartición de excedentes que hacen las cooperativas en muchos países. Mezclar esos mecanismos, como ya creo que lo está haciendo Perú, nos comentaba Manuel, generando más reservas de carácter permanente y velar por la calidad de los activos, por la cartera de crédito. Ese es el gran reto para todas las cooperativas no supervisadas o supervisadas, y nosotros como sistema, como un todo, debemos de velar por la estabilidad de todas, supervisadas o no supervisadas, porque cuando alguna caiga, si es que tiene sus problemas, va a generar un contagio de imagen en todo el sistema para todas. Entonces, esos son riesgos que tenemos que administrar y tenemos que pensar que en los próximos 2-3 años, cuando los gobiernos van a ir retirando sus paquetes de ayuda o cuando la estimación de provisiones vuelve a sus estándares normales, etcétera, es cuando los verdaderos problemas van a comenzar a aparecer. Gracias, Adrián. Gracias, Manuel. Y gracias, Pedro, por su participación. El tiempo es inexorable y se nos ha ido un poquito más del tiempo programado. Quisiera entonces agradecer a todos ustedes su participación y agradecer a FECOLFIN y a WOCU la oportunidad de participar en este evento. Mensaje de despedida de cada uno de ustedes y cerramos el evento. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a Jaime, a Enrique Valderrama, por la oportunidad que me han brindado de saludar amigos de vieja data, no viejos amigos, sino de vieja data. Y esperamos verlos pronto, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, de mi parte, agradecer a los organizadores de esta extraordinaria conferencia, a este panel, a los compañeros del panel, a todo el equipo técnico de FECOLCIN, Geraldine y Juan, que nos han estado acompañando en las presentaciones, en la logística, y todas las personas que han estado detrás de este grandísimo esfuerzo. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Oscar. Realmente, y a todos, como dijeron ahí, el agradecimiento a todos, al amigo Jaime, al doctor Valderrama, a la gente de WOCU. Tuve oportunidad de estar mirándole a los amigos también. Así que un placer compartir desde la distancia, ver ya, esperamos que este COVID se vaya y podamos nuevamente encontrarnos y saludarnos y compartir momentos agradables, como siempre en este tipo de eventos lo hemos pasado. Así que el agradecimiento y me adhiero al agradecimiento a todo el equipo técnico que estaba detrás de esto para que pueda salir espléndido esta participación desde Paraguay. Así que un fuerte abrazo, a cuidarnos todos. Que la única manera que podemos salir de esto es cuidándonos, respetar los protocolos de salud y esperar que este COVID lo podamos vencer en poco tiempo. Muchas gracias. Gracias.